Dice la verdad. Un perito forense, experto en desenmascarar mentirosos, analiza cada gesto, cada mueca, cada palabra, cada mirada de Olmedo López, el corrupto exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien en una entrevista a la revista Semana habla de peces gordos del gobierno, también del Congreso de la República, quienes están envueltos en todo el escándalo de corrupción, de maletas repletas de fajos de billetes para comprar congresistas que apoyaran las iniciativas y reformas del gobierno. Gran revuelo ocasionó la entrevista de la revista Semana al corrupto exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Salpicó a peces gordos del gobierno y del Congreso. Entre ellos, Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusaciones, que es la que, en teoría, investiga al presidente. En este caso, hay una investigación en curso contra Gustavo Petro por supuesto ingreso de dineros sucios y contaminados a su campaña presidencial, que le permitieron naturalmente llegar a la Casa de Nariño. Consultamos a un perito forense experto para que analizara cada gesto, mueca, señal, palabra de Olmedo López en esa entrevista, que entre otras cosas dijo esto: Olmedo estaba extremadamente nervioso, y lo establecen varias de las respuestas. Vean. El que es considerado el escándalo de corrupción del año, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, ha conmocionado al país. De la mano de un experto en comunicación no verbal, nos adentramos en lo que el cuerpo de López decía más que la palabra. Es que claramente en el estudio o donde quiera que se estuviera grabando esta entrevista, la de Olmedo López con la periodista Vicky Dávila, había alguien detrás de cámara indicándole, dándole algún tipo de instrucción a Olmedo López sobre qué podía o no contestar. Olmedo acostumbra, cada que le hace una pregunta y él quiere reafirmar que lo que está diciendo es verdad, acostumbra a levantar sus cejas. Y esto nos dijo cuando Olmedo López sostuvo que era inocente y que él ha dicho mentiras refiriéndose a Luis Fernando Velasco, acusándolo. Cuando le dice que él es el que también sabe, refiriéndose al ministro Velasco, levanta su mentón. Esta es una forma de retar al otro. Pero, ¿qué hay para decir cuando Olmedo López sostiene que se entregaron instrucciones al director y el director las tramitó? De tal manera que él, al parecer, se abstiene bastante de decir cosas que tal vez está reservando para presentarlas a la Fiscalía General de la Nación. Mientras se desarrollaba la entrevista, ¿Olmedo tenía a alguien que lo asesorara en la distancia? La asesoría de su abogado. Supongo yo que es la estrategia jurídica que deben estar teniendo. En un momento importante de la entrevista, la periodista le pregunta sobre qué quiere decirle al ministro Velasco. El señor López, cuando dice a él, refiriéndose al ministro Velasco, al ministro del Interior, empuña sus manos. Este es un gesto de mucha fuerza en el lenguaje corporal. Pero ¿qué existe más allá cuando la periodista lo invita a que diga la verdad? Y él sostiene que es lo mínimo que puede decirle al país. Que Olmedo hace referencia a varias personas y su lenguaje corporal lo reafirma, lo comprueba. Él une su mano derecha de esta manera para decir: todos tenemos cosas muy importantes que contarle al país. En el desarrollo de la entrevista, la comunicadora le consulta sobre las personas que recibieron dinero y esto existe más allá de lo que dijeron sus palabras. Entre lo que se está diciendo y la forma en que estamos expresándolo con nuestro cuerpo. Cuando se le pregunta por la inocencia o la culpabilidad tanto del presidente del Senado, Iván Name, como del presidente de la Cámara, creo que se llama Andrés Calle. Andrés Calle, el señor López dice que sí sabían, que sí le entregaron ese dinero y lo reafirma con su cabeza. Más allá de todo lo sostenido por Olmedo López y de las personas que tienen que ir a responder por la justicia, a esta historia le falta que personajes como Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusaciones, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y una veintena de integrantes de la clase política de este país digan lo que saben. En la reciente entrevista a Revista Semana, el corrupto exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López,
salpicó una vez más a peces gordos del gobierno. El ministro del Interior Velasco, e incluso también al presidente de la Comisión de Acusaciones, Wajid Mansur. El escándalo crece y este es el árbol genealógico al que se le siguen sumando y sumando personajes por el escándalo de los carrotanques de la corrupción en la UNGRD. Empezó con Sneider Pinilla, ex subdirector de esa entidad, quien prendió el ventilador y dijo que su jefe, el director Olmedo López, pues había ordenado que repartiera plata con maletas, fajos de billetes a congresistas y salpicaron a Iván Name, presidente del Congreso, y también al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Todo aparentemente, según las versiones preliminares, involucrarían a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, una especie de eslabón, enganche, enlace entre el gobierno, gobernadores, alcaldes y demás, y evidentemente haría parte supuestamente de toda esta tramoya. Incluso se habló de una maleta de 4.000 millones, ¿no? 3.000 para el presidente del Congreso, Name, y 1.000 millones para Calle, entre otros. Aquí está, bueno, ahora, otras ramas que se suman al escándalo. Pues en la entrevista de la revista Semana, Wajid Mansur aparece en escena, presidente de la Comisión de Acusaciones y quien pues preside este órgano que investiga nada más y nada menos que al presidente de la República, Gustavo Petro. En este caso puntual sobre los dineros que son sucios y que habrían entrado a la campaña presidencial, permitiéndole cogerle ventaja a su competidor en la disputa por la Casa de Nariño. Después de ello, bueno, se ha sabido que tanto Sneider Pinilla, ex subdirector, y también pues Olmedo López, han untado a Velasco, ministro del Interior de este gobierno, quien naturalmente sale y desmiente todo esto. Dice que Olmedo es un ladronzuelo, bandido, que está tratando de buscar beneficios con la fiscalía, pues ensuciando el buen nombre de otros, y que no hay suficientes pruebas. Y en la parte pues también de arriba, muy cercana al presidente Petro, está Carlos Ramón González, quien pues fungía hasta hace unas semanas, cuando todavía pues se hablaba de este escándalo, como alguien muy cercano, que tenía la puerta de su oficina al lado del presidente Petro en la Casa de Nariño, como, bueno, director del DAPRE, del Departamento de Presidencia. Obviamente muchos se preguntan, ¿será que de todo este escándalo, que todavía es sujeto de investigación, pero de lo que hay muchísimas evidencias y material probatorio que dan cuenta de todo esto, sabía o no el presidente Petro? Pero como si fuera poco, como si ya no bastara con todo este escándalo de corrupción, súmenle ahora otro capítulo. No tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero sí con otro proyecto de ley del gobierno que busca que el gobierno, el Estado, pida prestada plata nuevamente y que se la apruebe en el Congreso para pagar sus deudas y hacer un ajuste de cuentas pendientes. Pues, bueno, resulta que un representante a la Cámara, Carlos Cuenta, Cambio Radical de Guainía, fue sorprendido en un video que reveló la revista Cambio, diciendo que si el gobierno no le da miles de millones de pesos para cumplir sus compromisos de una supuesta granja en la Guainía, pues no respalda y no impulsa, no le pone ponente a esa iniciativa que busca que el gobierno pueda prestar plata para pagar sus deudas. Aquí está el video. Y está la plata para el parque o para la granja de Puerto Carreño, vamos, si no, no, cuéntele al ministro. Le nombro ponentes el día que nos envíen la plata. Yo con mucho gusto avanzo y le nombro ponente.
pero me garantizan los 40 o 50 mil millones que necesita Puerto Carreño. No podemos esperar, vice. Sencillo, vice. ¿Vamos o no vamos, vice? Pues el presidente Petro hoy trinó, como es su costumbre, y dijo que si el gobierno no le aprueba este proyecto de ley que le autorice el cupo de endeudamiento, que le presten más plata a la nación, pues podría declarar la emergencia económica. Es decir, palabras más, palabras menos. Que él diría que la nación necesita la necesidad de tomar decisiones urgentes, firmar decretos con fuerza de ley para buscar recursos y plata que le permitan a la nación cumplir sus compromisos financieros con la banca internacional. Lo que, por supuesto, tiene a todo el mundo con los pelos de punta.